En el capítulo 26 de Ghost Game, vimos cómo Digitamamon, el viejo amigo de Angoramon, perdía la cordura y devoraba gente sin ningún razonamiento. Lo hacía solo por placer. Pero... ¿Digitamamon siempre fue un desquiciado sin que Angoramon se diera cuenta? ¿O acaso sucedió algo más? Desde mi punto de vista fue la segunda opción, y este capítulo oculta más de lo que aparenta. Primero que nada, el Digitamamon que Angoramon conocía parecía ser una buena persona. También parece ser alguien sereno e inteligente, todo lo contrario al que se nos presentó en este capítulo, completamente irracional y guiado por sus instintos más primitivos, por lo que es difícil pensar que sean del todo el mismo Digimon, y tampoco creo que alguien como Angoramon haya malinterpretado todo lo que ha vivido con su mejor amigo. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bokumon nos explicó en el capítulo 9 que los Digimon pueden materializarse al expresar emociones intensas. Un hecho que se ha respetado tanto antes como después de que nos dieran esta información. Pero Digitamamon estaba completamente indiferente al momento de materializarse. El miedo que sentía al principio ya se había disipado. El hambre salvaje solo llegó después de su materialización. Él simplemente estaba tranquilo cuando eso pasó. Y ni él mismo supo cómo sucedió. Y en ese momento vemos algo raro en el ambiente. Como si el lugar se digitalizara por un momento. Parecido a cuando los protagonistas usan el semiespacio digital. ¿Y a qué voy con todo esto? A nada más lo mencionaba, porque sí. Che mamón. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues mi teoría es que hubo un factor externo que hizo esto posible. Es decir, que algo o alguien forzó a Huevo Kindermon a materializarse. Y también le dio esa hambre salvaje que no lo dejaba ser racional. Algún factor natural que lo haya envenenado, o quizá, y lo que creo más factible, alguien que hizo esto intencionalmente. En cuyo caso podríamos pensar que una persona o grupo de personas está forzando la materialización de los Digimon y los vuelve agresivos por alguna razón. De ser esto cierto, significa que un individuo o grupo está experimentando con los Digimon o saca algún provecho de volverlos violentos e irracionales. Pero las razones por las que harían algo así son desconocidas. En todo caso, Hokuto sigue siendo un elemento demasiado intrigante en todo esto. Bien podría ser parte de esta organización, o puede que esté intentando detenerlos. Aunque todo esto es solo una teoría bastante alocada. El anime aún guarda demasiados misterios y no hay mucho de dónde agarrarse para saber lo que pasará después. De lo único que estoy seguro es que Hokuto tendrá un papel interesante en algún momento. Si te gustó esta teoría, dale like al video y suscríbete para más teorías locas. Comparte el video con tus amigos y comenta si esta teoría te parece convincente o solo digo mamadas. También comenta tus propias teorías sobre esto, sería interesante escucharlos. Sin más, yo me despido y nos vemos en otro video, héroes y cazadores. Bye. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Oculta más de lo que aparenta. Primero que nada, el Digitamamon que Angoramon... ¡Ah, chinga tu puta madre!